muy explícita y muy clara su exposición. El señor Fornerón tiene la palabra. Buenos días. Bueno, yo en el año 2000 me enteré que iba a ser papá. Me puse en contacto en un momento con la madre biológica de mi hija. Ella al principio me lo negó, me dijo que yo no era el papá. Ya a punto de nacer, ella se va del pueblo donde vivía, en la ciudad de Rosario del Tala. Una vecina de ella me llama y me dice, mirá que antes de irse se despidió de mí, dice, y me dijo que vos eras el papá. Automáticamente empecé la búsqueda de ella para saber dónde estaba, le pregunté a unas amigas que era la que tenía, me dijeron lo mismo, que había venido, se había despedido y que se iba a poner en contacto con ella cuando pudiera. A raíz de eso, bueno, pasó una semana, una de las amigas me dice, ahí me llamó Diana, que es el nombre de ella, que quiere hablar con vos, dice, que viene y quiere hablar con vos. Hablamos, le pregunté si era yo el papá, me dice sí, le pregunté dónde estaba la nena, en ese momento me dijo, está en Buenos Aires, en la casa de una tía, en la ciudad me dijo, no, él me dijo así, estaba en la casa de una tía, la dejé. Bueno, le digo yo la quiero, yo me voy a hacer cargo de la nena de mi hija, le digo, y traerá y yo me voy a hacer cargo, la vamos a criar juntos. Me dice, sí, dice, pero yo, dice, vamos, le digo, y la buscamos, le digo. No, dice, yo no quiero que vos vayas, dice. Pero, no sé, vamos, nos tomamos un remis, un colectivo y vamos. No, yo no quiero, dice, que vos vayas conmigo, dice. Dame hasta el día miércoles, dice, que yo la voy a traer. El día lunes, porque esto fue un sábado que ella vino, el día lunes fui y me presenté ante Defensoría, manifesté lo que ella me había dicho, que yo era el papá y que la había dejado en la casa de una tía en Buenos Aires y que pues, ella se había comprometido a traérmela, que el día miércoles me la iba a traer. Me dice la defensora, en ese momento dice, bueno, vamos a esperar hasta el día miércoles, si ella te la trae, se acerca, vienen acá y nosotros hacemos reconocimiento, dice, vos te haces cargo de tu hija y... El día miércoles ella seguía en Rosario del Tala, no se había ido, entonces volví a Defensoría, le planteé el tema de vuelta a la defensora, la citó, nos citó a los dos, ella pidió de hablar a sola con la defensora, que la defensora me dice, ¿tenés algún problema? Dice, en que hablemos antes. Dice, no, no tengo problema, le digo, pero fuera. Habló con la defensora, luego la defensora me llama, pasó al despacho, me dice, mira, esto es lo que manifiesta ella, dice, que teóricamente no sos el papá, pero ella le digo, me dijo que yo era el papá y yo me voy a hacer cargo. Yo le digo, yo a mi hija la quiero. Nos da una copia de lo que ella había declarado, salgo, leo lo que decía la copia y decía que ella había venido a Buenos Aires, a la ciudad de Varadero, había dejado la nena en la casa de una tía, que no recordaba el domicilio y que ella se iba a venir a trabajar a esta ciudad. Entonces le digo yo, iba pensando, ¿cómo no va a recordar el domicilio donde dejó la menor y si iba a ir a trabajar? Justo iba pasando por un estudio de abogado que hoy y sigue siendo mi abogado, el doctor Baridón. Le consulté, le volvimos a hacer una petición a la defensora, donde se pedía que se la volviera a indagar y que dijera
el domicilio exacto de la menor y que por intermedio de la policía se constatara en qué condición estaba mi hija. La defensora me dice, bueno, yo la voy a citar de vuelta y te voy a llamar, dice, a ver qué. Cuando me llama la defensora había cambiado totalmente el testimonio, había dicho que había ido a la ciudad de Victoria, que la había tenido ahí y que la había entregado para futura adopción. Me llama la defensora, me pone en conocimiento de esto y me dice, yo te voy a, automáticamente dice, antes que pase más el tiempo, dice, anda y reconoce a tu hija, hace el reconocimiento de tu hija. Yo te voy a sacar un turno, dice, por intermedio del juzgado y te vas. Yo, al mes y 2 días de haber nacido mi hija, hice el reconocimiento de mi hija. La partida de nacimiento me tardó 40 días porque tuve que ir a Paraná, volver de Paraná con el nuevo reconocimiento. Cuando tuve la partida de nacimiento, hicimos la presentación con el doctor Baridón para que se me restituyera, que yo me iba a hacer cargo de la nena y la iba a criar. A raíz de esta presentación, los padres que tienen a mi hija se presentaron en Rosario Altales que querían hablar conmigo. Hablamos con el abogado de ellos. Me dice, yo quiero, vos pedime lo que sea con tal de dejarme la nena. No, le digo, yo no te voy a pedir nada, yo quiero a mi hija. Yo lo único que quiero es mi hija. El abogado de ellos me dice, bueno, pero vos, dice, para dártela tenemos que llegar a hacer una prueba, dice, para que ver si vos sos el verdadero padre o no, me dice. Yo no tengo un problema, le digo yo me someto a la prueba, no hay problema, siempre y cuando sea por intermedio de la justicia, porque ellos querían hacerlo privado. Entonces me cita el juez en Victoria, tuvimos una audiencia donde me plantea, lo primero que me plantea el juez, que acepte un régimen de visita y que la nena cuando sea grande decidiera con quién quería estar. A lo cual me le negué, le dije que no, que yo quería criar a mi hija. Aparte, las posibilidades de que yo viera a mi hija en un régimen de visita iba a ser una vez al mes, 2 veces al mes y la mayoría del tiempo iba a estar con ellos. Entonces me dice, bueno, pero dice, para esto tenemos que, si tenés algún problema, dice, de hacerte una prueba de paternidad. No, le digo, yo no tengo ni un problema, le digo, siempre y cuando las cosas sean transparentes, le digo. ¿Por qué? Me dice. Y sí, le digo yo, porque yo a mi hija no la conozco, no la vi nacer. Me someto yo, pero también se somete la madre. Nos sometemos los dos. ¿Pero por qué? Me dice. Yo no la vi nacer. Yo por una hora me pueden traer un bebé que yo no sé si es mi hija o no. A mí me podrá salir negativo el ADN, pero a las madres no. Entonces entramos en una discusión ahí con el abogado que representaba tanto a la familia como a la mamá biológica en ese momento. Que la madre no se sometiera. Bueno, terminó el juez dando que sí, que nos sometíamos los dos. El 14 de noviembre nos tomamos la decisión, pero asimismo no tomó ningún recaudo del juez de decir, bueno, pongo la nena en custodia hasta que se resuelva este tema para que no tuviera apego con la familia. Siguió quedando con esa familia. Sale el ADN, que fue en diciembre, la prueba de ADN, se me comunica ya entrando a feria los juzgados. Bueno, volvemos a hacer la presentación ya exigiendo la tenencia de mi hija, porque ya con la prueba de ADN ya está. Otra cosa que le dije al abogado en ese momento cuando entramos en la discusión, que mi hija era mi hija porque ya estaba reconocida y
Y la partida de nacimiento era un documento donde dice que es mi hija. Que yo tampoco tenía necesidad de demostrarle a él si era mi hija. Pero para que quedara todo claro y que no hubiera confusiones, yo no tenía problema. Volvimos a hacer la presentación con mi abogado para que se me restituyera, ¿no? Mi hija. Entró en feria, tuvimos que esperar que empezara a trabajar de vuelta al juzgado. El juez pidió un perito, una psicóloga, donde pidió para que diera, ¿cómo es? De qué daño podría ocurrir mi hija en caso de pasar a mi cuidado de la familia. La perito lo hizo totalmente en forma de no me citó, no habló conmigo, no habló con mi hija, no vio dónde estaba viviendo ni nada, solo lo hizo el perito por biografías y casos que ella tenía, que iba a ser, el daño iba a ser perjudicial para el menor. Tenía 6 meses mi hija recién. Y automáticamente el juez había comprometido en dármela a mi hija si salía el ADN positivo y sin embargo no lo hizo. Bueno, ahí sale la primera sentencia, que fue donde dice que no me entrega a mi hija por ser un padre soltero, que mi hija no contaría con la parte materna, que perdería ese vínculo materno por la señora que la tiene, mi hija. Y una de las otras cosas es que era pobre, de bajos recursos, y que no iba a tener la misma calidad de vida. Mi madre, con todo esto, sin saber, o sea, se presentó ante el juez, fueron con una amiga para decirle que si no se me la entregaba a mí, que ella se iba a hacer cargo de su nieta. Que ella ponía su hogar y le dijo que ella no tenía nada que ver. Que lo único que tenía que ver era yo, que era el papá biológico. Que ella no tenía nada que ver con mi hija, siendo que la abuela paterna. Y hasta el día de hoy no la conoce. Nunca la han visto. Y a raíz de esto, bueno, hicimos la apelación como correspondía, los siguientes pasos a la Cámara, donde la Cámara me dio el fallo favorable en su momento, ellos apelaron y el Supremo Tribunal me negó la tenencia de mi hija también. Y ahí fue donde fuimos a nivel internacional a la Corte con esta Fundación CESPE que me representó, y estoy muy agradecido porque sin ello tampoco hubiese podido tener hoy la sentencia que tengo. Y hoy yo tampoco tengo vínculo con mi hija porque no, desde que es mayor de edad ella tomó la decisión de
me pidió tiempo, que ella esto lo había superado, estaba totalmente superada. Me quedó de que me iba a mandar un número de teléfono de ella y nunca me lo mandó tampoco. Así que hasta el día de hoy, no, hace 22 años y 4 meses que estoy esperando el juicio por todos los culpables de esto. O sea, los responsables de que hoy mi hija no está conmigo. Esto es lo que me pasó y lo que ha sido y yo la sigo esperando. Y sigo con el mismo pensamiento de tener a mi hija y criarla. Hoy he formado una familia, tengo 4 hijos más y una hija del corazón, que cuando yo conocí a mi actual señora ya tenía 3 añitos. A ellos se le habla de su hermana. Y continuamente ellos están sabiendo que tienen una hermana y que por ahí las más grandecitas quieren conocerla. Pero bueno, uno les explica y le dice que el día de mañana su hermana en algún momento podrá hacer un clic y conocerlas. Pero Milagro está presente siempre. Tanto en mi hogar como en los hogares de mis hermanas, de mi padre, mis sobrinas, todos. Todos esperan que algún día Milagro vuelva de donde nunca tuvo que salir. Bueno, le doy la palabra a la doctora Nicolichi. Bueno, muchas gracias, señor Fornerón.